Este 12 de octubre tenemos una cita ineludible con muchos actos que se van a celebrar a nivel nacional, pero aquí en Andújar tenemos uno que es de obligado cumplimiento y es acudir al pregón de la Peña El Madroño. Saben ustedes que ese pregón, que ese pregonero o pregonera es como una antesala, un anticipo de quien luego, a corto plazo, pregona a la Santísima Virgen de la Cabeza. ¿Será el caso? Yo creo que sí, pero bueno, todo a su tiempo. Sean bienvenidos, este es un programa especial en SER Andújar y en 10 Televisión Andújar, un programa especial en Hoy por Hoy, en el que vamos a hablarles pues, de muchos temas. Les vamos a hablar de la Virgen de la Cabeza, pero también les vamos a hablar de medicina, de un andujareño que presume allá por donde va de ser eso, de ser andujareño y tener pasión por Andújar. Y hoy tenemos pues el honor de recibir a Ángel Cabezas Amurgos. Ángel, bienvenido a esta su casa. Hola, encantado, muchas gracias. Bueno, pues son tantas y tantas cosas las que tenemos que hablar con Ángel que... Bueno, la primera pregunta va a ser eso, este sábado. Luego iremos hablando de la vida profesional de Ángel, de sus inicios, de sus comienzos, de su infancia, pero es que ya tenemos aquí un pregón que cómo surge por parte del Madroño ese reto para que usted pregone a la Santísima Virgen de la Cabeza. Bueno, lo primero tuteame porque ya tenemos una edad un poquito parecida y bueno, a ver, el pregón, la idea del pregón surge porque me lo comentó un amigo de la infancia que pertenece a la Peña y cuando vine a presentar una novela en mayo, contactó conmigo y me dijo que si quería ser el pregonero este año. Y bueno, yo encantado. Yo dije, sí, todo lo que esté relacionado con mi pueblo, con la Virgen de la Cabeza y tal, digo, yo encantado. Y nada, me ofrecí a hacerlo. Bueno, pues luego iremos hablando de cómo va a ser ese pregón de este sábado, pero yo quiero, en primer lugar, que nos digas, pues, ¿quién es Ángel Cabezas? ¿Qué de qué? Pues, ¿cuáles son tus recuerdos de tu infancia? ¿Quién es este andujareño muchos que sus destinos, su futuro, su designio lo marcó lejos de Andújar, pero insisto, llevando siempre a Andújar en tu corazón? Sí, bueno, pues yo... ¿Tu infancia, por ejemplo? Sí, a ver, yo soy nacido en Andújar, como sabéis, y bueno, yo nací en la calle Albín, allá por la calle Ancha. Y con un año, pues como mis padres se trasladaron ahí a Emperador Trajano y desde entonces viví toda mi infancia ahí, toda la infancia y la adolescencia. Luego estudié en el Colegio La Salle, yo creo que fue una de las mejores experiencias de mi vida porque en el Colegio La Salle me inculcaron una serie de valores y una serie de cosas que yo creo que me marcaron a lo largo de la vida. Y después de acabar el colegio, pues estudié en el Instituto Viejo y ahí fue cuando decidí, pues bueno, una vocación que ya tenía de pequeño, que era que quería ser médico y lo tenía muy claro desde pequeño. Y nada, y cuando acabé en el instituto marché para Granada y allí hice la carrera. Fueron allí 6 años estudiando y cuando terminé preparé el MIR y acabé en León. Acabé cerca y nada, allí hice la especialidad, me especialicé en medicina de familia comunitaria y después de estar trabajando durante un tiempo en atención primaria en la provincia de León, una provincia muy extensa, con una población muy dispersa y muy mayor, que allí lo que me llamó mucho la atención de aquella zona fue que hay gente muy longeva. Allí una persona de 80 años sigue considerándose joven. Es decir, que allí atendemos gente de 90 y tantos, 100 años perfectamente. Yo creo que se conservan por el frío y por la morcilla, como digo yo. Y nada, y luego ya me dediqué fundamentalmente a trabajar en la urgencia hospitalaria y allí me encuentro, en el Hospital de León. Vamos con esa infancia. ¿Qué importancia tiene para la formación de una persona pues haber ido adquiriendo esos valores como los que nos cuentas que fuiste recogiendo en el Colegio La Salle y posteriormente en el Instituto Viejo? A ver,
yo creo que esos valores ya te lo inculcan de pequeño en casa. Es decir, yo creo que lo fundamental sobre todo es que tú lo veas en casa, ¿no? Y que cierto valor, cierta querencia por tu pueblo, por las tradiciones, siempre la ves en tu hogar. Y eso pues pasó en mi caso, ¿no? Y luego pues tuve la suerte, como digo, de haber estudiado en un colegio del que yo estoy muy orgulloso, que es el Colegio La Salle, en el que hubo profesores que me inculcaron desde pequeño ese amor por la morenita y por las tradiciones de Andújar, y tuve la oportunidad, que yo siempre lo digo, de conocer a don Francisco Fuentes, que fue mi primer maestro, el que tuve en primero de GB. Y bueno, yo creo que don Francisco Fuentes es bastante conocido ya en Andújar, no tengo mucho que hablar, y saber, bueno, la clase de persona que es, la vasta cultura que tiene. Y yo de pequeño tuve la oportunidad de que él vio que a mí me gustaba mucho la escritura, me gustaba escribir poesía, y me llevó a la radio de pequeñito a decir algunas poesías dedicadas a la Virgen. Entonces, bueno, yo creo que eso desde pequeñito, pues todos esos valores, todas esas tradiciones se fueron afianzando y fueron creciendo. Y bueno, luego pues en el instituto son años diferentes, porque claro, estás con la adolescencia, te dedican mucho más, bueno, pues a estudiar, a estar con los amigos, son años diferentes. Pero sobre todo la infancia y posterior, cuando ya me fui a Granada, y que es cuando echas realmente de menos tu pueblo, cuando sales de tu pueblo, lo echas muchísimo, y a mí me costó un poco adaptarme a Granada, aunque bueno, luego te adaptas enseguida, pero sí es verdad que ese salir del nido y irte aunque sea a 180 kilómetros, bueno, me costó un poco, sobre todo porque bueno, cuando uno quiere a su tierra, pues la verdad es que no tienes muchas ganas de alejarte de ella. Pues no tiene ganas de alejarse, pero el destino y su profesión le lleva a León. Pues sí. ¿Cómo es esa etapa, Ángel? Pues nada, yo aprobé el MIR y saqué plaza en León. Me acuerdo que cuando salí del Ministerio de Sanidad en Madrid de coger la plaza, que me acerqué a una cabina de teléfonos, que por entonces no había móviles tan fácilmente, y llamé a mi casa. Y se puso mi padre, le dije, papá, nada, que he cogido plaza. Ah, muy bien, ¿dónde? Y digo, me voy a León. Y se hizo un silencio. Y entonces dice mi padre, ¿no había otro más lejos? Dije, sí, había más lejos. Sí, ¿no? Había más lejos, digo, pero bueno, a ver. Y la verdad es que desde el primer momento en que llegué a León, yo estoy encantado. O sea, es una tierra muy diferente a esta, muy diferente, sobre todo por el clima, pero a la vez yo encuentro muchas similitudes. Y yo desde el primer momento me sentí muy acogido, y de hecho llevo ya allí 23 años. Y bueno, pues allí hice mi vida y nada, y encontré mi hueco laboral y estoy encantado, la verdad es que muy bien. ¿Cómo es esa faceta de medicina? Háblenos un poco también de ese compañerismo que hay allí en la sanidad en León. A ver, yo puedo hablar de la experiencia de León porque es la que conozco. Yo, ¿sí? Pues, por suerte o por desgracia, no trabajé en Andalucía, en sanidad, y no sé cómo será. Pero bueno, en León, la verdad, mi formación como residente fue muy buena. Yo estoy muy contento con la formación que recibí. Y luego tuve la suerte, después de trabajar en atención primaria, que digo, es una provincia muy extensa, con una población muy mayor, pues decidí quedarme en la urgencia hospitalaria. La urgencia hospitalaria, bueno, trabajo en urgencia es un trabajo duro porque son muchas horas que tienes que dedicarle, muchas noches sin dormir, muchas guardias, pero tienes la suerte de que siempre te sientas arropado por los compañeros. Y luego también está el aliciente de que tienes siempre un pool de residentes que están en formación y que estás con ellos constantemente en contacto, haciendo trabajos con ellos, supervisándolos en las guardias. Y bueno, pues la verdad es que llena mucho, es un trabajo que llena, a pesar de todos los sinsabores que también uno se lleva, que se llevan muchos también, ¿eh? Y lo que pasa es que, bueno, es un trabajo sacrificado. Yo creo que la medicina en sí es un trabajo sacrificado, porque mucha gente me lo dice, llega ahora unas fechas como Navidad y claro, no estás con la familia,
Tú quisieras dedicarle estar en Nochebuena, en Navidad, en Nochevieja, Año Nuevo, y no, tienes que hacer guardias porque alguien tiene que estar ahí. La sanidad es una atención continuada y no puede estar, no se pueden cerrar las puertas del hospital. Entonces, bueno, a pesar de todo eso, sinsabores y momentos difíciles, disgustos que te llevas y bueno, malas experiencias que vives, también se viven muchas muy buenas. Y luego tienes la satisfacción de que, bueno, ves cómo ayuda al paciente, a más de uno le saca de una situación difícil, ¿no? Sobre todo los pacientes críticos que atiendes, que cuando ves que, bueno, salen adelante, pues la verdad te satisface mucho. Pero bueno, es una profesión bonita, dura. El que se quiera dedicar a ella tiene que saber a lo que se enfrenta. Yo, si volviera a estudiar, creo que volvería a ser médico. Pero bueno, es una profesión muy vocacional, eso sí. Pero y en continua evolución, claro, porque sí, imagino sí, que usted también a cada momento tiene que estar en congresos, sí. en actualizaciones. Sí, tienes que estar en congresos continuamente. De hecho, yo este año ya llevo un par de congresos en los que siempre pues está en continua formación, presentando trabajos. Claro, la medicina no es una ciencia estanca, es una ciencia que evoluciona. Y entonces, bueno, tienes que ir adaptándote a los nuevos medios, a las nuevas cosas que van saliendo, nuevas técnicas, nuevos fármacos, y bueno, es un constante aprendizaje. Claro, dirán ustedes, pues muy bien, mira, Ángel Cabezas de medicina, chapó, un 10. Pero es que resulta que a nuestro invitado también desde pequeño le gustaba esto de la literatura. Ya nos ha dicho antes la figura esencial de don Francisco Fuentes. Y esa literatura le hace a usted con el tiempo a decir, pues yo voy a empezar a escribir mis novelas. Desde pequeño, sí. Y la verdad es que yo siempre me gustó la lectura, desde pequeñito. Yo siempre lo he dicho en alguna otra ocasión, que el primer libro que me regaló mi padre fue La isla del tesoro de Stevenson. Y yo creo que eso me marcó bastante en el devenir, ¿no? Me tiró por un tipo de literatura muy especial, la literatura histórica, de aventuras. Y siempre en mi casa yo empecé a hacer una biblioteca desde que tenía 11, 12 años y a comprar los libros que me iban gustando. Claro, cuando tienes esa edad te encanta leer a Salgari, te encanta leer a Julio Verne, ¿no? Ese tipo de literatura. Y luego lo que es muy importante, sobre todo, yo siempre lo digo, el que quiere escribir tiene que leer. Si no se lee no se puede escribir. Y yo creo que es muy importante hoy día, que yo creo que se lee poco, por desgracia, sobre todo inculcárselo a los hijos. Yo tuve la suerte de que mi padre le gustaba leer. Y entonces él siempre tenía, en el rincón donde se sentaba a leer, siempre tenía un libro. Podía tardar un mes, 2 meses en leérselo, pero siempre se leía un par de páginas todos los días. Y entonces, claro, eso cuando tú lo ves en casa, pues la verdad es que te llama la atención y tú ves que la lectura es algo importante. Entonces yo por eso siempre digo que un niño, la mejor forma de inculcarle la lectura es leyendo tú también. Yo tengo una hija y mi hija siempre, desde pequeñita fue lectora, pero porque me vio leer. Y entonces yo me dedicaba a comprarle los libros adecuados a su edad, ¿no? Pero yo creo que el ejemplo es lo mejor que hay. Entonces yo, sí, empecé leyendo de pequeñito. Yo me propuse, sobre todo en el colegio, todas las navidades leerme un libro, en las vacaciones de Navidad. Y así me empecé a aficionarme, me leía el libro. Y luego en el colegio, bueno, en La Salle, quien ha estado allí saben que se hacen muchos concursos de redacción. Yo siempre participaba, algunos gané. Y bueno, pues todo eso te incita a seguir en este mundo. Y nada, empecé escribiendo pequeños cuentos, pequeñas novelitas cortas, hasta que, bueno, pues se me ocurrió la idea de hacer una primera novela que se fraguó durante mucho tiempo y que, bueno, escribí y acabé publicando. Háblenos de esa novela. Bueno, pues mi primera novela publicada es El Señor de Peñallana. Es una novela histórica con muchos tintes de aventura, que es la novela que siempre quise escribir.
desde hacía bastantes años. Y bueno, pues la tenía ahí un poco arrinconada, porque el trabajo siempre te frena, tienes que dedicarte a otras cosas. Pero un día me senté y dije, la voy a escribir. Y sobre todo fue a raíz de la muerte de mi padre. Mi padre fallece en el 2016 y entonces yo dije, voy a escribir la novela porque seguro que a mi padre le hubiera gustado leerla, ¿no? Y tardé 2 años en escribirla. Yo entre el trabajo, que salía de guardia, que le robaba hora al sueño, que me quedaba hasta las tantas de la madrugada escribiendo. Había días que entraba a trabajar a las 8, eran las 2 de la mañana y yo todavía seguía escribiendo por la noche. Tenía la inspiración. Exactamente, y no puedes dejarla. Lo primero porque no puedes dormir. Entonces tienes que escribir, aunque sea un folio y medio, tienes que escribir todos los días. Y bueno, pues al final terminé esa novela, la presenté a un concurso y bueno, pues lo gané. Y eso fue en el 2023. Se publicó ese año y bueno, pues la verdad es que muy contento porque la novela está funcionando muy bien. Es una novela que, bueno, la gente que la ha leído me dice que le gusta bastante, que es bastante dinámica y bueno, es un pequeño homenaje también a mi tierra, Andújar, donde tiene un papel bastante importante lo que es la historia de nuestra ciudad. Pero que además, lo dicho, tiene usted esos premios y lo presenta en varias ciudades, en varias capitales, incluso en la Feria del Libro y, como no, en su Andújar natal. Sí, lo presenté en León, porque yo vivo allí, entonces lo presenté en León, en el Colegio de Médicos, y luego también en Madrid fue presentado y en Granada. Y en Andújar pues tuve la oportunidad de hacerlo el pasado mes de mayo en el Palacio de los Niños de Don Gómez y con bastante afluencia de público. La verdad es que salí bastante satisfecho. Y bueno, pues ya digo, el libro gusta bastante, la gente está bastante contenta. De hecho, aquí hay librerías que lo tienen constantemente en el escaparate, cosa que me alegra mucho. Eso quiere decir que en mi pueblo se vende y que funciona bien. Y bueno, pues la verdad es que muy satisfecho, sí. Y este año tuve la oportunidad de que la editorial me ofreció ir a la Feria del Libro de Madrid y firmar allí en la caseta, cosa que no es fácil, porque el mundo de la literatura es una competencia muy fuerte y bueno, no se puede vivir de ello, porque como yo digo, en este país viven 5 de la literatura estrictamente. Pero bueno, es una satisfacción que te reconozcan un trabajo y que bueno, que te inviten a un evento tan importante, yo creo que es más importante de España, que es la Feria del Libro de Madrid. ¿Qué transmite en el señor de Peñallana nuestro invitado? El señor de Peñallana es una novela, como ya he dicho, es una novela histórica, que es básicamente un homenaje a Andújar. De hecho, varios personajes principales son de aquí. Hay buena parte de la novela que transcurre aquí, transcurre a finales del siglo XVII, y en la que yo creo que después de llevar una muy ardua investigación, ¿no?, para documentarme, para hacerla, yo creo que bueno, ofrece una imagen de aquella Andújar del 17, de cómo eran las calles, cómo eran sus palacios, sus conventos, cómo era el viejo castillo que desapareció, del que hay muy poquísima documentación, pero bueno, llevado por la poca que encontré y entre la imaginación, yo creo que salió la cosa bastante bien. Y es una novela en la que se transmite pues una serie de valores, ¿no? Es una novela muy similar a las que se escribían a finales del 19, principios del 20, en el que el honor juega un papel muy importante. Recuerden ustedes que hoy estamos emitiendo este programa en Plaza Vieja. Es una sección que tenemos una vez a la semana y en la que nuestro invitado o nuestra invitada pues nos recuerda esos momentos especiales y estelares. Es esta nueva programación en Ser Andújar y en Días Televisión Andújar que cada jueves les lleva a ustedes pues eso, el recuerdo, la memoria, las vivencias
Háblenos algo de esas vivencias, de esos recuerdos en esta hipotética Plaza Vieja, que además es la que nos acompaña en este programa especial, que tiene como primer invitado de la temporada a Ángel Cabezas Amurgos. ¿Qué vivencias como niño, qué vivencias como joven, qué vivencias tiene de esas plazas, de esos juegos, de esa identidad de Andújar? Hombre, recuerdo muchos, porque yo tuve la suerte de que pasé mucho tiempo en lo que era el casco viejo de Andújar. Mi abuelo vivía en el centro, yo comía en casa de mi abuelo todos los días porque mis padres, por consecuencia del trabajo, pues no podíamos estar en casa siempre. Y entonces yo el recuerdo que tengo de las plazas del centro, de recorrer las callejuelas, es constante. Correr por la plaza del mercado, por la calle del Truco, que era donde vivían mis abuelos, toda la zona de San Miguel. Me acuerdo del Palacio de los Niños de Don Gómez, que los que ya tenemos una edad nos acordaremos cómo estaba antiguamente el palacio, que daba miedo verlo, porque estaba abandonado, y entonces la maleza lo había rodeado, y aquella puerta tapiada, ¿no?, que tantas leyendas despertó, y que se dice que había sido un castigo de un rey al señor de la casa, ¿no? La verdad es que yo me acuerdo que subía a la azotea de la casa con mi abuela a atender y veía de fondo el Palacio Niño de Don Gómez, y es que te entraba hasta un escalofrío, porque decía, madre, me decía mi abuela, ahí hay fantasmas, dice la gente, y yo decía, madre mía. Entonces siempre cuando pasabas por la calle Maestra y te acercaba a la verja, apretaba el paso, porque decía, no vaya a ser que el fantasma aparezca, ¿no? O sea, son cosas bonitas. Por ejemplo, en la Plaza Vieja, ¿no?, la que tenemos aquí detrás, que ha cambiado muchísimo. Mucho. Yo me acuerdo cuando tenía el jardincillo en medio, ¿sí?, que pasaban los coches. Y bueno, a ver, yo creo que precisamente es una plaza que yo creo que ha perdido con el tiempo. Ha perdido la esencia, ¿no? Sobre todo desde que quitaron la peña cultural, el bar Liturgi, ¿no?, hasta la ferretería que había, ¿eh? Yo creo que le daba una esencia a la plaza que era diferente. Hoy día queda como más zona de paso, ¿no? Y es una plaza que nació a la sombra del castillo, que de hecho antiguamente era la Plaza Mestanza, se llamaba, porque por ahí pasaba el arroyo Mestanza, hasta que se desvió, ¿no?, y lo nombro en la novela. Y es una plaza, yo creo que emblemática, ¿no?, donde estaba el Arco Chico, el Arco Grande. Entonces, Andújar tiene esa esencia, ¿no? Tiene esas plazas, tiene esas calles, la Plaza Santa María. Yo soy un enamorado de la Plaza Santa María. Yo creo que quizás sea de las plazas más bonitas que hay, no solo en Andalucía, sino en España. Una plaza señorial. Que yo creo que los que vivimos en Andújar no sabemos valorar las cosas tanto como el que viene de fuera. Yo tengo una compañera que me llama un día y me dice, oye, voy camino de Córdoba y voy a parar en tu pueblo porque como he leído la novela, quiero conocer los rincones que aparecen en la novela. Y digo yo, pues mira, satisfecho con que una persona que ha leído la novela se detenga en Andújar solo por conocer los rincones que aparecen, claro, eso ya me mereció la pena haberla escrito. Y luego me lo decía, dice, qué plaza más bonita, la plaza esa donde está la torre con el reloj. Dice, me encantó, dice, la del ayuntamiento muy bonita. Dice, pero esa torre, con la iglesia, con ese marco y tal, dice, es que me encantó. Digo, sí, es verdad, digo, porque es que tiene esos rincones, ¿no? Andújar, por desgracia, perdió mucho en determinados años porque lo antiguo no era antiguo, era viejo. Y la especulación se llevó por delante a base de piqueta muchísimas cosas. Entonces, yo creo que lo poco que tenemos, que no es poco, que es bastante, deberíamos cuidarlo y mantenerlo. Y creo que todavía hay muchas cosas para recuperar. Pero bueno, la verdad es que podemos estar bastante orgullosos del patrimonio que tenemos todavía en nuestro pueblo. Pues continuamos en este programa especial de Plaza Vieja y es momento ahora ya de hablar de algo que lógicamente nuestros oyentes, nuestros telespectadores están esperando, y es lo que va a ocurrir este próximo sábado, lo que va a ocurrir en ese pregón de la Peña del Madroño. ¿Qué vas a transmitir en ese pregón? Bueno, hay que decir que nos sentimos privilegiados porque aquí nuestro invitado ha tenido el detalle de cedernos lo que es el pregón. Yo sé que vas a llegar al corazón de todos los que estén en ese acto y lógicamente de quienes luego puedan escucharlo o verlo. Sí, a ver, va a ser mi primer pregón. Hasta ahora no he tenido la oportunidad de pronunciar ninguno y bueno, pues tengo bastante ilusión en ello, ¿no? Entonces, yo el pregón lo he basado sobre todo desde un punto de vista
de la historia y la tradición entre la relación de la Virgen con la ciudad de Andújar, ¿no? A lo largo de la historia. Bueno, toco una serie de puntos en el pregón que no intentan perder esa magia, ¿no? Que hay alrededor, esa areola, ¿no? Divina, mágica que tiene la Virgen, pero yo creo que hay que contar las cosas como se han contado hasta ahora y también cómo han sido o cómo han podido ser, ¿no? Desde una base histórica. Entonces, es lo que yo transmito en el pregón. Yo creo que la tradición viene a embellecer las cosas y la historia viene a afianzarlas, ¿no? Es decir, que la Virgen de la Cabeza, está claro que apareció, se encontró la imagen en un paraje, además de precioso, estratégico. Era un lugar que era un punto de paso entre Andalucía y Castilla, y donde, según parece que en la documentación, existió un fortín, ¿no? El fortín del Sándola, y era un lugar que se estaban disputando continuamente musulmanes y cristianos, ¿no? Y que posiblemente, pues en una de esas toma y daca de que yo te lo quito, tú me lo das, tal, por esa zona pasaron los calatravos, ¿no? Los calatravos eran unos caballeros monjes que una orden de caballería que sirvió a las órdenes de los reyes cristianos y sobre todo con Fernando III el Santo. Y tenían la característica, como caballeros calatravos de origen templario o el propio Fernando III, de que siempre cabalgaban en su silla con una pequeña imagen de la Virgen, lo que se llama la Virgen Arzonera. Eran vírgenes de un tamaño de unos 30 centímetros, que llevaban en la silla de montar, una forma de protección en la batalla. Entonces se cuenta que pudiera ser que la imagen antigua de la Virgen de la Cabeza fuera una de esas vírgenes arzoneras que pudiera llevar un caballero calatravo y que dejara depositada en aquel cerro. Eso se cuenta desde un punto de vista histórico, tiene su base y puede ser real. Luego, ¿qué nos dice la tradición? La tradición nos dice muchísimas cosas. Nos ha llegado sobre todo de padre a hijo, vía oral, ¿no? Ahí desde, como cuento o quiero transmitir en el pregón, desde la idea de que la Virgen tiene un origen que salió de la mano de San Lucas, ¿no? Según nos cuentan. San Lucas, además de médico, era escultor y vivió en la zona del antiguo Líbano, antigua Palestina, y allí, ¿qué es lo que hay? Cedro. Y el cedro del Líbano, pues es fácil de trabajar y es una madera que cuando pasa el tiempo, con el contacto con el aire, se acaba oscureciendo. Y eso puede dar una justificación a por qué nuestra Virgen morena, ¿no? Así que seguramente en un principio, si se talló en esa madera de cedro, pues en un principio era una madera más clara y con el tiempo se fue oscureciendo. Y ese puede ser un origen de por qué la morenita le llamamos la morenita, ¿no? Y bueno, pues eso, un poco la tradición, un poco la historia, como San Eufrasio dicen que San Lucas recibió de San Eufrasio San Eufrasio recibió de San Lucas la imagen, la trajo a España y por vicisitudes San Eufrasio acaba en la zona de Andújar y esa imagen posiblemente acabará aquí en un templo que construyó un rey godo y que posteriormente a la invasión musulmana del 711 las imágenes, para no ser profanadas, empiezan a repartirse y a esconderse. De hecho, los restos de San Eufrasio todos sabemos que están en Galicia, que están en Valdemao y allí se quedaron. Y otras muchas imágenes se esparcieron pues, en diferentes lugares y según nos contaron, bueno, pues posiblemente la Virgen de la Cabeza fuera escondida, la imagen original fuera escondida en la sierra y ahí quedó durante mucho tiempo. Que la Virgen sobreviviera, aquella imagen sobreviviera a todos los eventos climáticos, lluvias, calores, posibles nevadas que hubo a lo largo de siglos, pues claro, te da mucho que pensar, ¿no? Pero la madera de cedro, como explico en el pregón, es una madera dura, que ya decía la Biblia, si quieres hacer tu casa consistente y duradera, hazla con madera de cedro, que con ella se construyó el templo de Salomón. Entonces, bueno, es un poco eso, dar el toque desde la historia, desde la tradición, sin quitarle la esencia a una y a otra, y que cada uno ya valore pues lo que quiera creer. De sus palabras se le nota que es un enamorado, un apasionado de Andújar. De hecho, es tan apasionado que lleva usted hasta una página en redes sociales
pasión por Andújar. Sí, la llevo con varios compañeros. Sí. Y somos varios administradores. Ya llevamos, no sé si son 8 o 9 años, llevamos ya con la página. Y nació como un proyecto cultural, pues un poco para dar a conocer la historia y las tradiciones de Andújar. Y ya tenemos unos cuantos miles de participantes, de gente. Y la verdad es que yo creo que funciona bastante bien y mantiene la misma esencia. Sobre todo es eso, transmitir historia, cultura, tradiciones de nuestro pueblo. ¿Cómo era su romería, Ángel? ¿Cómo eran sus vivencias con la morenita? Pues yo creo que es muy diferente ahora. De hecho, ya llevo unos cuantos años sin venir a la romería, pues por desgracia el trabajo tampoco me lo ha permitido mucho tiempo. Luego mi hija, pues como dije, bueno, pues cuando era pequeñita te la podías traer con más facilidad, pero conforme crece y empiezan los estudios más serios, pues te limita mucho, ¿no? Y bueno, en mi vivencia de romería de pequeño yo, de lo que me acuerdo era de una romería distinta. Yo creo que esa esencia de la romería antigua se ha ido perdiendo, por desgracia. Yo me acuerdo del viernes de romería, de ver las carrozas en el mercado. Eso fue una tradición que se perdió. Yo creo que se perdió un poquito a costa de las carretas, porque la gente prefirió hacer carretas más que carrozas. Claro, la carroza también exigía una inversión importante y encima solo para un día, ¿no? Pero aquella esencia de ese viernes de recepción de cofradía, del desfile de carroza, no sé, era distinto. Yo me acuerdo cuando la ofrenda de flores se hacía en el mercado, se trasladaba a la Virgen de la capilla de la Caballería al mercado, se le ponía encima del tablao azul aquel que había y la gente le tiraba los ramos de flores hasta que la colmaba de flores hasta arriba. Eso sí me acuerdo yo de pequeño. Luego ya se hizo el famoso panel y se hizo todo aquello. Pero bueno, eran romerías diferentes, eran romerías quizá no tan... tenía otra esencia. Yo veo hoy la romería como más... ha perdido esa base que la distinguía de otras y me da cierta pena, porque la veo muy parecida a otras de Andalucía. Y yo creo que no debe perder esa esencia, debería recuperarla. Me acuerdo de los viejos pregones en el Cine Avenida, y mira que el Cine Avenida desapareció hace ya tiempo, pero yo me acuerdo de ver a gente importante dando aquel pregón. Me acuerdo de Ruy Jiménez. Yo era pequeño y me acuerdo de ver a Ruy Jiménez dando el pregón en aquel teatro maravilloso. Eso sí que fue una pérdida para Andújar tremenda. En aquel teatro maravilloso, abarrotado de gente. Me acuerdo de ver a Felipe Campuzano tocando el piano en aquel teatro, a María Rosa, la bailadora también. Dice, que yo era pequeño, pero tengo esos recuerdos, ¿no? Esa esencia de una romería distinta. El subir al lugar nuevo, en el R8 de mi padre, caían unas tormentas tremendas, estaba allí dentro del coche, subir al domingo por la mañana temprano, ver a la Virgen. Bueno, todo fue cambiando. Yo creo que como todos cambiamos también a lo largo de la vida, ¿no? Luego ya creces, te vas al instituto, ves la romería de otra forma, ¿no? Eres adolescente, luego ya te vas a Granada. Cuando te vas fuera ya a estudiar, ahí sí que cambia, porque claro, tienes que buscar un hueco para escaparte 2 días, para venirte de romería, organiza con los amigos la subida al santuario, te vas con tu tienda de campaña, o sea, yo creo que vives la romería de diferentes puntos de vista. Y yo ahora pues la veo desde otro, ¿no? Diferente. Yo cuando he traído a mi hija a la romería, pues yo he intentado inculcarle pues el cariño pues por ella, ¿no? Y claro, cuesta porque los que vienen de fuera les cuesta ver un poco esta tradición. Pero bueno, yo creo que al final lo acabamos consiguiendo. Yo me acuerdo el primer año que estuve en León, me traje a 9 compañeros de allí. Y le dije, vámonos a la fiesta de mi pueblo que habrá. Bueno, pues todos querían volver al año siguiente. Entonces, todavía se acuerdan, ¿eh? Todavía se acuerdan de lo bien que se lo pasaron, de lo mucho que les gustó la romería, la fiesta. Y bueno, yo creo eso, que la romería ha cambiado como cambió, ¿no? De los años 40, 50, ha cambiado hasta ahora, no tiene nada que ver. Pero yo creo que sí deberíamos hacer un esfuerzo en Andújar por recuperar sobre todo esa esencia de esa romería que la distinguía de otras de Andalucía.
A buen entendedor, pues como lógicamente se dice en estos casos, ahí está esa explicación que nos ha dado nuestro invitado. ¿A quién dedica usted el pregón del sábado? Pues, ¿a quién se lo dedico? Pues yo creo que como últimamente todo lo que voy haciendo y todo lo que voy escribiendo, sobre todo se lo dedico a mi padre. Porque mi padre hace ya unos años, como dije, que falleció. Y yo creo que él hubiera estado muy orgulloso, lo primero, de ver la novela que escribí, que también se la dediqué, y luego de verme dando un pregón a la Virgen. Claro, yo creo que él estaría, vamos, y estará seguro que el sábado me verá desde arriba y estará muy orgulloso de verme ahí. Pues ha sido un orgullo para nosotros inaugurar esta temporada 2024-2025 en este espacio que cada jueves aquí en Plaza Vieja, en SER Andújar y en 10 Televisión Andújar, les va a llevar a ustedes testimonios como el que hoy nos ha dejado Ángel Cabezas Amurgos, al que yo le dejo pues que se dirija usted a sus convecinos y si es tan amable de despedirnos con algún fragmento de ese pregón de este sábado, ya le ponemos la guinda. Sí, yo tengo aquí el pregón y bueno, voy a leer un párrafo que yo creo que lo resume un poco y un poco también lo que he contado aquí, ¿no? De cómo veo yo a la Virgen, cómo veo la tradición y cómo veo la historia, ¿no? Entonces voy a leer cómo lo termino. Digo, la Virgen de la Cabeza, siempre entre la tradición, el misterio y la fe, la morenita de nuestros antepasados, la tallada en madera de cedro oscurecida por el paso del tiempo, la templaria, calatrava o fernandina, la bajada milagrosamente de los cielos y encontrada entre unas peñas por un pobre pastor en un alejado paraje de nuestra sierra, la ensalzada por poetas y venerada por reyes, príncipes y sencillos, la criada por las hábiles manos de Navas Parejo, siempre ella, nuestra madre, que atrae con devoción y fe a sus hijos, hasta postrarse a sus pies y a lo del divino fruto de su vientre, mostrándonos la grandeza de Dios condensada en una pequeña talla que cautiva los corazones de los hombres. Una talla bendita que porta con orgullo en una de sus manos un madroño, un fruto humilde que une a la Señora de la Cabeza con Andújar y su sierra para toda la eternidad, y así se lo hace ver a su hijo con cariño. Ya lo saben, 12 de octubre en Santa Marina, el pregonero de esta 42 Semana Grande de la Peña El Madroño de Andújar es Ángel Cabezas Amurgos, que hoy ha estado compartiendo con nosotros esta Plaza Vieja y que quiero que ya, para finalizar, haga usted esa invitación a los que nos estén viendo, a los que nos estén escuchando, para que también le arropen como pasó en la presentación del libro este sábado. Pues nada, yo aprovechando la ocasión que se me da, pues quisiera invitar a todo el que quiera ir este sábado a Santa Marina, al pregón de la Peña del Madroño. Para mí sería muy importante que el templo estuviera a reventar y espero que esté a la altura de aquellos pregoneros que me preceden. Estoy muy orgulloso de ser de este pueblo, muy orgulloso de sus tradiciones, de su historia y la verdad es que muy agradecido a la Peña del Madroño por haber contado conmigo para este evento y espero pues tener el nivel que requiere ello. Lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy y enhorabuena. Muchas gracias.